El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Hermanos, en la primera lectura que escuchamos del libro del Génesis, nos habla sobre esos sacrificios que ofrecieron tanto Caín como Abel. Entonces cada uno presentó su ofrenda, cada uno presentó su sacrificio al Señor. ¿Cuál fue el sacrificio más agradable a Dios? ¿El de Caín o el de Abel? El de Abel. El de Abel, porque Abel sacrificó lo mejor que tenía. Abel hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas. Es decir, le ofreció lo mejor a Dios. Y al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, porque Él le ofreció lo mejor. Pero no le agradaron las de Caín. ¿Qué fue lo que pasó con esta ofrenda que le ofreció Caín? ¿Caín se puso muy contento? No. Caín nos dice que se enfureció. Caín se enfureció. Y andaba, nos dice aquí, como los jarritos de Tlaquepaque, ¿verdad? Resentido. Pero fíjense, ¿pero por qué estaba resentido? ¿Por qué estaba resentido? El Señor le dijo: ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz. Fíjense, ¿de dónde viene la infelicidad? De hacer el mal. Si hicieras el bien, te sentirías feliz, pero haces el mal, y el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Cuando nos viene el resentimiento, hermanos, debemos de dominarlo, porque si no, el resentimiento nos puede dominar a nosotros. Vean, como Abel estuvo alimentando ese resentimiento, ¿hasta dónde lo llevó? Hasta matar a su propio hermano. Entonces veamos el resentimiento hasta dónde puede llegar. Porque preguntaríamos: ¿Abel acaso le hizo algo malo a su hermano Caín? No le hizo nada malo. Ahora sí que su pecado, si le podemos llamar así, su mal es haber ofrecido lo mejor que él tenía a Dios. Y eso le causó rencor e envidia a otro. Así hay gente, ¿verdad? La envidia. La envidia que lleva, pues que a otro le vaya bien, se le reconozca algo, pues le puede causar envidia. Porque a él sí le reconocen y a mí no. Envidia. Entonces, por eso, hermanos, por un lado, no alimentemos el resentimiento. No dejemos que el resentimiento eche raíces en nuestro corazón. Resentimiento.
Si hicieras el bien, le dice el Señor a Caín, te sentirías feliz, pero haces el mal y andas resentido. Haces el mal. No dejes que te domine. Tú debes de dominar ese resentimiento, no alimentarlo. Hoy nosotros nos podríamos preguntar, ¿somos personas resentidas? Y como lo dice su nombre, resentir es volver a sentir. O sea, hay gente que es resentida e incluso dice, yo las ofensas me las llevo hasta la tumba. Es decir, cosas que le hicieron hace 1 año, 2, 5, 10 o más años, él sigue por ser resentido, está resintiendo en el presente lo que le hicieron en el pasado. Pues esa persona por eso no es feliz. Un resentido no es feliz. Hay que dominar, le decía el Señor Caín, hay que dominarlo. Hay que dominar eso que tú sientes. Hay que dominarlo. A Caín, por no dominar ese resentimiento, por alimentarlo, llegó hasta matar a su propio hermano. Bien, eso por un lado. Por otro, que es donde quiero que nos fijemos, pongamos el énfasis, cómo esta ofrenda de Abel fue agradable al Señor, porque sacrificó las primeras crías de sus ovejas. Es decir, aquellas ovejas que eran, podríamos decir, de primera, que no tenían pues ningún defecto, que era lo mejor que tenía, las primicias, como se lo dice. Luego hay gente que así lo dice: llevo mis primicias para Dios, mi primer sueldo para las cosas de Dios. Vean cómo muchas de nuestras iglesias, aquí lo podemos ver en nuestro país, iglesias que se hicieron siglo XVI, siglo XVII, y lo podemos ver en el centro histórico de la Ciudad de México, pues esas grandes iglesias, ¿verdad? La catedral, la Profesa, la Soledad, todo ahí en el primer cuadro, pues manifiestan, ¿verdad?, la fe de la gente, lo mejor para Dios, lo mejor para Dios. Así va uno a diferentes lugares de las iglesias que se construyeron hace años, iglesias grandes, bonitas, lo mejor para Dios. Lo podemos ver en lugares así que son muy religiosos, poblados, ya no digo pueblos que tienen poca población, tienen unas iglesias grandísimas. Por ejemplo, acá en esta zona de Guadalajara, allí en Arandas me parece que se llama, ahí tiene una iglesia, pero tremenda, ¿verdad? Muy grande. Y así en varios poblados pequeños, a lo mejor las casas están muy sencillas, pero la iglesia está muy bien. Lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Hoy nosotros nos podríamos preguntar, ¿yo le doy lo mejor a Dios de mi tiempo, por ejemplo? ¿O soy de las personas que decimos, si me da tiempo, voy a misa? Si me da tiempo, rezo. Si me da tiempo, rezo el rosario. No es cuestión de tiempo, es cuestión de amor. Cuando a nosotros nos interesa algo, nos damos tiempo. Nos damos tiempo para dedicárselo. Damos lo mejor de nosotros para la extensión del reino de Dios. Insisto, cuando ve uno construcciones, iglesias, hospitales que en su momento
construyó la iglesia, pues ahí se veía que lo mejor para Dios. En las iglesias, los retablos, vasos sagrados, ornamentos, lo mejor para Dios. Yo doy lo mejor para Dios o lo que sobra para Dios. Fíjense cómo desde la misma ayuda que se da a la iglesia, ¿cómo se le llama? Limosna. Entonces, para empezar es limosna. O sea, lo que me sobra para Dios. ¿Recuerdan el pasaje donde a Jesús lo ungieron con un perfume muy caro? ¿Quién lo ungió? Fue en casa de Simón Pedro. María. ¿Y quién se escandalizó por ese derroche? Judas, le dice. ¿Para qué se debe tanto derroche? Este perfume se pudo haber vendido en 300 denarios, que eso sería 30 monedas, que fue en lo que Judas después vendió ¿a quién? A Jesús. Nos dice el mismo evangelista, dice, en realidad a Judas no le interesaban los pobres. Lo que pasa es que era un ladrón y él estaba encargado de los dineros de la bolsa, y todo lo que echaban en la bolsa se lo quedaba. Fíjense. Dice Jesús, dejen a esta mujer, ha hecho una obra buena. Ha hecho una obra buena. A los pobres los tendrán siempre, pero a mí no. Ha hecho esta mujer una obra buena. Déjenla. Déjenla. Ha hecho una obra buena. Esto no les suena así, que luego hay gente que se dice, pero ¿por qué tanto derroche? Una iglesia, qué sé yo. Esto es para bien de una comunidad. Pero hay gente que le pasa lo mismo que a Judas, ¿verdad? ¿Por qué tanto derroche? ¿Por qué se le puso cantera, qué sé yo, a las columnas? ¿Por qué se le puso madera aquí al techo? Si estaba bien como bodega. ¿A qué se debe tanto derroche? Bueno, pues lo mejor para Dios. Lo mejor debe ser para Dios. La casa de Dios. Hay casas más elegantes que muchas iglesias, ¿o no es así? Y nadie lo cuestiona. Y nadie cuestiona que una persona que ha trabajado mucho, que tiene su casa bonita, pues está muy bien. Entonces, ¿por qué para las cosas de Dios sí se escatima? Por eso, hermanos, así como Abel dio sus primicias para Dios, así también nosotros. Porque eso es lo agradable al Señor. Que demos lo mejor de nosotros para su reino. Cuentan por allí en una parroquia de Siberia que estaban cantando unas personas mayores, digamos, que le decían, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Y yo decía, no, pues ya vemos que sí, ¿verdad? Le ofrecemos lo mejor de nuestra vida a Dios, nuestros mejores años, le ofrecemos lo mejor de nosotros en tiempo. Darle a Dios lo mejor en nuestro tiempo, en nuestros talentos, para estar al servicio de Dios. Dar lo mejor para Él. Pues es la tarea que hoy nos vamos a llevar. Que no alimentemos el rencor, como fue el caso de Abel. Que no alimentemos el odio, el resentimiento. Y que fomentemos, más bien, lo que hizo Abel, de dar lo mejor para Dios.
lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestros recursos para Él. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se te dará por añadidura. Preocúpate de las cosas de Dios, y Dios se va a preocupar de las tuyas. Así que, hermanos, si queremos tener una cosecha abundante, la siembra debe ser abundante. Así también, sembremos, démosle a Dios lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro talento, para que su reino crezca. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás llegará por añadidura. Que así sea.